Gracias por su asistencia. Muchas gracias al doctor de la Fuente por ayudarme a preparar esta charla, en la que vamos a tratar problemas de la cara lateral del codo. Esta fue la estrategia de búsqueda que utilizamos y con ello obtuvimos 156 trabajos, que son los que empleamos en esta revisión. El problema se conoce desde finales del siglo XIX y ha recibido distintas denominaciones, y de ellas las dos más comunes son las de codo de tenis y epicondilitis, que son desafortunadas, ya que, como verán luego, ni se trata de un problema inflamatorio ni tampoco afecta específicamente a los jugadores de tenis. Así que proponemos esta designación como patología lateral del codo, que hace referencia a la localización anatómica del problema, pero no aventura hipótesis etiopatogénicas que no están probadas. Es una de las causas más frecuentes de dolor en el miembro superior, desde luego es la más común de dolor en el codo, y tiene una prevalencia estimada entre un 1 y un 3% de la población general y hasta el 7% de la población laboral. Fíjense ustedes que afecta fundamentalmente a individuos de 40 a 60 años, es decir, en edad laboral, y por tanto es responsable de unos importantes costes, ya que se calcula que genera en torno a un 5% del absentismo laboral. Y finalmente, aunque es un cuadro autolimitado, en el 80% de los casos se va a prolongar entre 6 y 24 meses. El codo es una trocleartrosis con 3 espacios articulares bien delimitados y una cápsula común que es muy fina en sus aspectos anterior y posterior y que está muy engrosada en el aspecto lateral. Y vean la distribución que nos interesa del ligamento colateral con un aspecto en forma de Y y con 4 fascículos. En el extremo distal del húmero tenemos dos prominencias óseas, los epicóndilos, y en el lateral van a originarse tanto la musculatura la musculatura extensora del codo, de la muñeca y supinadora. Pero no todos los músculos de la zona son epicondilios. En el tendón extensor común lo conforman el brachioradialis, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor carpi ulnaris. Y se insertan en la cresta supinadora el brachioradialis y el extensor largo del carpo. Si atendemos a las referencias anatómicas, la continuación de la cresta supraepicondilia se hace a través de la cresta epicondilia, donde además hay dos tubérculos, el anteroinferior y el anterosuperior. Y aquí, precisamente, en este tubérculo anterosuperior, es donde se va a insertar el extensor carpi radialis brevis. Es el elemento más profundo del complejo tendinoso, ya que está en íntima relación con la cápsula articular. Por debajo, como pueden ver, más superficiales y oblicuos, tenemos las inserciones del extensor común de los dedos y el extensor del quinto dedo. Y en el 30% de los casos, del extensor común al extensor carpi radialis brevis hay una expansión y se forma un verdadero tendón conjunto. Por debajo tendremos la inserción del supinador en íntima relación con el ligamento colateral, y esto tiene importantes implicaciones, y por detrás de la cresta tenemos al extensor carpi ulnaris, de manera que al final se constituye una estructura a modo de sándwich, donde por detrás tenemos al extensor carpi ulnaris y por delante, en un plano superficial, al extensor común de los dedos y en un plano profundo al extensor carpi radialis brevis. Javier, por favor. Bien, precisamente uno de los problemas que se nos planteaban en la disección es esta diferenciación, es decir, el problema siempre hablamos del tendón conjunto extensor a nivel de su inserción, y lo que nos interesaba desde el punto de vista del estudio es ver si teníamos capacidad para la diferenciación entre los diferentes vientres musculares. Es decir, aquí tenemos en la parte anterior este grupo que es el extensor radial del carpo, tanto en su porción corta como en su porción larga, por debajo del supinador, y por la parte más lateral el extensor común. Es precisamente en esta encrucijada de estos 3 músculos y tendones donde se va a producir la patología. Si lo vemos en esta disección, que hay que pedir disculpas porque realmente la hicimos en una práctica cadavérica, pero sí nos interesaba manifestar un poco la problemática de esta inserción. Es decir, en la parte más profunda tenemos la continuidad desde el punto de vista insertivo del supinador, que se extiende por encima de la cápsula articular, que se inserta justo en la parte más profunda y en la mitad del epicóndilo. Por encima veremos posteriormente cómo le cubre el extensor corto del carpo, porque el extensor largo del carpo sigue a la parte más lateral del húmero, y por detrás vendrá el extensor común. Es en el juego de estos 3 tendones donde se va a producir realmente el problema. Esta es la imagen ecográfica de algunas de estas partes, es decir, aquí tenemos el extensor corto y largo del carpo, que no tienen prácticamente diferenciación porque no se separan en su grupo muscular. Esta es la expansión aponeurótica correspondiente al extensor largo,
y la parte del extensor corto sería precisamente la parte más profunda, que hace esta aponeurosis más profunda, que es la que luego va a constituir el tendón. Si vemos aquí esta superficie aponeurótica, es la superficie aponeurótica del extensor corto del carpo, que es la que va a constituir la parte media insertiva del tendón. Sería esta estructura, esta junto al extensor corto por encima. Por debajo tendríamos el extensor, el supinador y por encima el extensor común. Y si lo vemos en el eje largo, tendríamos que tener oblicuidades suficientes. Esta sería la masa correspondiente al extensor común, que va a insertarse en la parte más superficial. Esta sería la aponeurosis del extensor corto, que se va a insertar en la parte media, y en profundidad esta parte sería la correspondiente al supinador, que se va a insertar por encima del ligamento colateral radial y para darle refuerzo ligamentoso. Aquí la diferenciación entre los dos, si hacemos realmente una fricción, sí podemos adivinar. Es una pena que el vídeo funcione a marcha ralentizada, porque se puede ver ocasionalmente la fricción entre el extensor corto y el extensor largo. Quedaros con que esta aponeurosis del extensor largo no influye directamente en lo que es la anatomía insertiva y tiene más importancia toda esta expansión aponeurótica profunda que corresponde al extensor corto. Esta es una representación de este problema, es decir, tenemos el supinador, lo tenemos aquí abajo. Si nos plegamos, vemos el tendón extensor corto del carpo, y este tendón corto del carpo como se inserta de manera prácticamente aponeurótica en la misma inserción, en la parte más media y viniendo desde arriba, solapando realmente al supinador en su inserción. El extensor largo no va a tener ninguna función porque realmente no se inserta en el epicóndilo, y es realmente este tendón el que plantea los problemas desde el punto de vista de parte de la inserción. Si nosotros hacemos la tensión desde el extensor corto, ya vemos realmente a qué parte corresponde el extensor, cómo cubre el extensor corto del carpo al supinador y por encima el extensor largo, que prácticamente solo es muscular porque se inserta de manera muscular. Tenemos un tendón importante de refuerzo en la parte anterior y luego tenemos la musculatura del extensor corto, del extensor largo, que no participa. Y arriba la segmentación de los dos en esa fricción que se hacen en la ecografía, como vemos como los dos, el músculo del extensor corto y del extensor largo, como realmente no se pueden diferenciar en esa masa muscular de la parte anterior. Más imágenes, estas características que van a tener su relevancia desde el punto de vista luego posteriormente de la posibilidad de tratamiento. Ya vemos cómo el extensor corto en la imagen de la derecha solapa totalmente el supinador, se inserta en la parte anterior y por detrás está rebatido el extensor común de los dedos, que es el elemento posterior, que es esta parte posterior desde el punto de vista anatómico. Toda esta solapa es la solapa que se ha revertido del extensor común, que es el que cierra el sándwich que comentaba antes Antonio. Con lo cual tenemos un sándwich de 3 capas, que es el supinador, por delante y en medio el extensor corto del carpo y en superficie el extensor común de los dedos. Vemos más imágenes de estas características, sobre todo en la parte correspondiente al extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos se va a insertar desde el punto de vista aponeurótico muy superficial, con una inserción muy superficial, que es precisamente, tendríamos la musculatura por debajo y la expansión aponeurótica que se inserta en la parte más superficial del epicóndilo radial. Ya vemos cómo este extensor es una lámina que se va a superponer a los dos anteriores y va a cerrar y va a producir esta inserción aponeurótica en el mismo epicóndilo radial. Aquí la masa carnosa del extensor común rebatido y aquí la masa aponeurótica que la cierra y que cubre toda esta capa de músculos y que es precisamente lo que estamos viendo en la parte superior. Aquí estaríamos viendo esta masa carnosa del extensor común, estaríamos viendo la aponeurosis del extensor corto del carpo en profundidad y en más profundidad el componente del del supinador, que viene a reforzar el ligamento en la parte más inferior. Ya vemos el supinador y cómo se inserta y supera la cabeza radial en la parte más anterior. La etiología de este problema no es bien conocida. Pensamos que es evidentemente multifactorial
y lo que sí que sabemos es que no es un problema inflamatorio. Las muestras histológicas lo que ponen de manifiesto son cambios de tendinosis y de entesopatía, pero no de inflamación. Y desde este punto de vista, la denominación de epicondilitis, por tanto, no resulta correcta. ¿Qué es lo que ocurre? En modelos animales, cuando sometes un tendón a hipoxia, se producen unas alteraciones estructurales que son exactamente superponibles a lo que observarán ustedes si hacen una biopsia de un humano con tendinopatía. Las cargas inadecuadas, los microtraumatismos, inician una cascada degenerativa que progresa en fases y que, si no se revierte, acaba conduciendo a la rotura tendinosa. ¿Por qué se afecta el extensor carpi radialis brevis fundamentalmente? Pues por tres circunstancias. En primer lugar, porque es el más potente extensor del carpo. En segundo lugar, porque por su disposición anatómica está sometido a fuerzas de cizallamiento durante todo el rango de movimiento. Y en tercer lugar, porque su zona preinsertiva es una zona hipovascularizada y, por tanto, con bajo potencial de recuperación. Y no se olviden la asociación con la lesión del extensor común de los dedos casi en la mitad de los casos. Les decíamos al principio que la denominación de codo de tenista es inadecuada y tenemos que matizar un poco esta afirmación. Afecta a un 10% de tenistas, en algunas series hasta el 40%, y lo hace si juegan con el revés a una mano, con raquetas pesadas o empuñaduras pequeñas. Anecdóticamente se ha descrito como factor de riesgo para estos cuadros también la toma de antibióticos. Pero lo que sí que se ha observado con mayor frecuencia es la coexistencia de problemas en el codo con patología del hombro, con patología del síndrome del túnel carpiano, con alteraciones, sobre todo con hiperglucemia, y todo eso hizo pensar que podría existir un factor metabólico, que es lo que Nils denominó el síndrome mesenquimal. Pese a todo, después de la revisión que hemos hecho en la literatura, seguimos considerando que esto es una patología mecánica, que es una patología de sobreuso como consecuencia de la iteración. Pero nuevamente tenemos que matizar lo que decimos, porque fíjense ustedes, cuando se hace artroscopia de codo, en casi el 80% de los casos se van a encontrar alteraciones. Y esto posiblemente tenga que ver por la estrecha relación de la inserción ligamentosa y de la inserción tendinosa, de manera que la lesión de una puede acarrear la lesión de la otra. Además, como vamos a ver más tarde, hay una discrepancia entre las manifestaciones clínicas y las pruebas de imagen. Y siempre que ocurre esto, se imputa la participación del tejido nervioso. Y, en efecto, en las biopsias de estos individuos encontramos una proliferación de fibras nerviosas amielínicas y de tejido simpático. Y aunque insistimos en el origen etiopatogénico de la sobrecarga mecánica en el origen del cuadro, en un estudio prospectivo sobre 500 trabajadores se observó que los dos principales factores de riesgo relacionados con la cronificación del proceso no eran de tipo mecánico, sino la depresión y la insatisfacción laboral. Por todo ello, con el conocimiento acumulado, considerar este problema como una patología exclusivamente tendinosa sin más posiblemente ha sido una simplificación. ¿Por qué es importante hacer una buena anamnesis? Porque vamos a iniciar el proceso diagnóstico y el caso clínico típico es el del paciente con un dolor en la zona lateral del codo, entre el epicóndilo y unos 2 centímetros distal, que se manifiesta por la cara lateral del antebrazo, con limitación para hacer algunas actividades, sobre todo el empuñamiento, y que no tiene un antecedente conocido. Diríamos que el cuadro es crónico cuando dura más de 3 meses. Como el codo es muy superficial, es muy accesible a la inspección, a la palpación y al registro de movimiento, que no tienen mucho rendimiento diagnóstico. ¿Y por qué insisto en el concepto del rendimiento? Porque tendrán ustedes que hacer una exploración que sea rentable, ya que el diagnóstico de esta entidad es fundamentalmente clínico. 1/3 de los pacientes diagnosticados de la mal llamada epicondilitis, en realidad, lo que tienen es un atrapamiento del nervio radial. ¿Cómo se caracterizan clínicamente estos pacientes? Pues tienen un dolor más distal, a unos 4 dedos del epicóndilo, más anterior, y asocian clínica neurítica, disestesias, parestesias, etc. Por favor, piensen ustedes en este diagnóstico. Las maniobras epicondilias se consideran positivas cuando desencadenan el dolor tras su realización. Son maniobras contra resistencia. La más conocida es esta, la prueba de Kotzen, que es la resistencia contra la extensión del puño, aunque también lo hemos visto en la literatura con la mano abierta. La prueba de Maudsley consiste en resistencia contra la extensión del tercer dedo y parece que esta prueba es más específica para reclutar selectivamente al extensor carpi radialis brevis. Y el test de Mills lo hemos visto en la literatura de 2 maneras, resistiendo la supinación o haciendo una flexión volar máxima con el codo extendido. Sea como sea, son pruebas que se comportan adecuadamente, son muy sensibles, tienen un problema de una falta de especificidad. Por eso se han desarrollado nuevas pruebas y se ha buscado utilizar algún registro más objetivo como el registro de la fuerza de empuñamiento.
En esta revisión sistemática se compararon los resultados, el rendimiento de las pruebas clínicas con las complementarias. Se vio que el test de Cozen es muy sensible, que el registro de la fuerza de empuñamiento puede ser más específico y que la prueba que tiene un mayor rendimiento es la elastografía. ¿Tiene sentido hacer un estudio radiográfico en nuestros pacientes? Puede tenerlo, pero tiene poco rendimiento. En 1 de cada 4 pacientes veremos esta alteración cortical que puede sugerir una antesopatía, aunque esto no está probado. Podremos ver osificaciones heterotópicas y posiblemente lo que sea más rentable sea hacer estudios dinámicos ante la sospecha de inestabilidades, porque sobre todo en los cuadros de inestabilidades no muy francas el rendimiento de la resonancia es menor. Pero evidentemente si queremos valorar tendón, tendremos que utilizar la ecografía, que aporta notables ventajas. El aspecto del tendón sano, ya saben ustedes, es fibrilar, hiperecogénico, no compresible. Justo lo contrario es lo que ocurre en el tendón enfermo, donde además van a haber fenómenos de neovascularización, calcificaciones y entesofitos. Y, por supuesto, para que la ecografía sea rentable, debe seguir un patrón de exploración correcto. Aquí presentamos esta secuencia colocando el transductor iniciándose por la cresta supinadora, describiendo todos los elementos del tendón extensor hasta finalizar en el último corte más posterior para ver el extensor carpiulnaris. Se ha propuesto alternativamente esta posición con el codo flexionado y la mano apoyada, que tendría la ventaja teórica de permitir explorar los 3 compartimentos, el lateral, el medial y el posterior, sin modificar la posición del paciente, y se dice que en manos poco experimentadas quizá esto sea más cómodo. ¿Qué tenemos que valorar desde el punto de vista ecográfico en la cara lateral del codo? Todas estas estructuras, comenzando por la articulación para descartar la presencia de un derrame. Y si quieren ver el tendón extensor, tienen que localizar su sonda en eje largo centrado en el epicóndilo y verán esta estructura fibrilar en forma de pico, donde no podremos diferenciar sus componentes, pero sí establecer la presencia de 3 capas, que son la número 1, que es la capa más superficial, correspondiente al extensor común de los dedos. La capa número 2, que es la capa intermedia, que corresponde al tendón del extensor carpi radialis brevis. Y en un plano más profundo, el aspecto cápsulo-ligamentoso. Se puede medir el grosor del tendón en eje corto y en eje largo, y es recomendable utilizar una referencia anatómica. Aquí hemos marcado a 5 milímetros de la interlínea articular, aunque existen otras alternativas. Y al final, en el eje corto, es donde van a poder establecer ustedes bien esta topografía que ha contado antes el doctor de la Fuente, una zona más superficial y una zona más profunda, y también donde va a estar el aspecto radial o cubital del corte. Para eso tenemos siempre un marcador ecográfico que es la aponeurosis del brachioradialis. Y además recuerden, como ha presentado antes en las imágenes anatómicas, que la contribución tendinosa neta fundamental en la inserción corresponde a las fibras del extensor carpi radialis brevis. Bien, se nos planteaba precisamente la duda que se nos plantea y los estudios que estamos haciendo son precisamente para hacer una diferenciación de estas características. Es decir, el problema que se plantea desde el punto de vista es por qué las pruebas clínicas son tan diferentes afectando a tendones diferentes. Es decir, la prueba de Cozen está tirando del extensor de los radiales y, sin embargo, la extensión del tercer dedo es enormemente dolorosa, es una prueba totalmente diferente con grupos diferentes. Efectivamente, se produce lo mismo que hemos comentado, es decir, esta confluencia de las 3 capas de los 3 tendones entendemos que puede participar de manera diferenciada y diferente. Es decir, es posible que en algunos casos la afectación sea más superficial y afecte y la prueba Mosley pueda ser más positiva en el sentido de que afecte más al extensor de los dedos, a diferencia de otros en los cuales la dependencia va a ser mayor del extensor corto del radio, es decir, lógicamente debería doler más a la extensión. Lo que sí vemos es esta confluencia de las 3 capas, el extensor común de los dedos, el tendón que va a formar el extensor radial corto y la dependencia desde el punto de vista profundo en asociación con el ligamento del refuerzo a nivel ya más profundo. Es decir, tenemos que tener capacidad de visualizar estas capas y estudiarlas de manera diferente porque entendemos que la contribución de las capas puede hacer que la epicondilitis sea también diferente en su génesis. Unos pueden tener más afectación superficial y otros más profundos. Aquí vemos la diferenciación de los dos, el extensor común de los dedos y el supinador que ya habrá perdido, y estas 3 capas serían las determinantes. El extensor del común de los dedos, la capa intermedia dependiente del extensor corto, que como ya ha dicho Antonio, es el contribuidor más importante con toda su patología desde el punto de vista intermedia, y la capa más profunda dependiente del refuerzo supinador. Esta imagen que les
ecográficamente empezamos a poder ya distinguir con aparatos de alta resolución, sería la que nos diera la clave desde el punto de vista de la etiología. Aquí vemos cómo ya haciendo ya en cercanía a la misma inserción podemos diferenciar todos los componentes tendinosos que van a participar, el extensor corto del carpo, el extensor común ya en su zona ya más insertiva aponerótica, el extensor del quinto dedo que no suele contribuir a patología, el extensor carpo ulnaris y el anconio. Esta es la imagen que tenemos que poner y representar de tal manera que podamos diferenciar una zona superficial, una zona media y lo estudiemos realmente en cada una de sus zonas. Tanto la zona radial, la superficial, la zona media, que son generalmente en esta zona donde se produce la mayor afectación. Y eso ecográficamente con oblicuidades determinadas lo podemos ver, es decir, podemos ver cómo esta capa dependiente del extensor corto del carpo se extiende a la zona intermedia, cómo abraza por arriba la aponerosis del extensor común de los dedos y cómo por debajo viene el refuerzo del ligamento colateral radial con el supinador. Es decir, estas secuencias desde el punto de vista de capas, con esta afectación clara tendinosa en la porción intermedia, la porción muscular con su aponerosis de cobertura superior, daría respuesta realmente a esta estructura anatómica donde veríamos el supinador, vemos el tendón del extensor radial corto y el extensor rebatido en la parte más lateral. Todo esto es rebatido, que es el sándwich que cerraría esta estructura. Como vemos, es un tendón conjunto, pero es un tendón diferenciado. Y esto podría tener sus implicaciones desde el punto de vista terapéutico. Ya vemos la parte correspondiente más superficial, extensor común, la parte intermedia correspondiente al tendón propiamente o al tendón más potente, que es el extensor radial corto. En profundidad a los tendones encontramos el plano ligamentoso. Observen cómo puede verse el ligamento colateral desde el epicóndilo hasta el ligamento anular, y si angulan ustedes la sonda cubitalmente podrán ver el ligamento colateral cubital lateral. Es muy importante la presencia de este tejido graso que pueden ver en las disecciones anatómicas, que se corresponde con esta línea hiperecogénica y que permite diferenciar el plano profundo, en teoría el plano profundo ligamentoso, del plano superficial, podríamos decir, tendinoso. Y por supuesto pueden valorar ustedes el receso y también la zona de división del nervio radial. ¿Qué tenemos que observar en el estudio patológico de la ecografía? Pues en primer lugar, igual que hicimos con las maniobras de exploración física, ¿cuál es el rendimiento que nos proporciona la ecografía? Y si ven ustedes la tabla, verán que su rendimiento es inferior al de la resonancia magnética, fundamentalmente porque le falta un poquito de especificidad. Y se preguntarán ustedes si esto es así, si la especificidad es baja, si esto sirve. Pues sí, la ecografía es una prueba coste efectiva, porque aunque su especificidad es menor, permite determinar muy bien las alteraciones morfológicas del tendón, tanto de engrosamiento como de adelgazamiento, así como las roturas. Y evidentemente, fíjense ustedes cómo una rotura completa es más fácil de ver y vean la similitud que existe entre la imagen ecográfica y la imagen de resonancia, pero también podremos ver roturas parciales. Estas asientan, como pueden ver en la imagen de la izquierda, en la zona de engrosamiento tendinoso como defectos anecoicos. Y, por supuesto, las roturas completas pues, son más sencillas de visualizar, evidentemente. En el caso que queramos establecer la presencia de neovascularización, utilizaremos el Doppler. Recuerden, poca presión porque son vasos finitos. Se han descrito distintas escalas que establecen la afectación en una zona, la denominada zona de interés, y en función del número y el diámetro de los vasos se establece una gradación de gravedad progresiva. La ecografía nos servirá también para diferenciar los entesofitos de las calcificaciones. Los entesofitos surgen en la parte proximal del epicóndilo, crecen hacia la línea articular precisamente en función de la tracción que ejerce la estructura superficial casi siempre del extensor común de los dedos. Y las calcificaciones aparecen en el seno del tendón, son tendones, como pueden ver, groseramente afectados, con alteraciones incluso corticales. El 100% de los pacientes presentan alteraciones ecoestructurales y se ha relacionado la intensidad del dolor con la presencia de fenómenos Doppler muy floridos y el dolor en reposo con la presencia de alteraciones corticales. Javier, estas son las alteraciones en las que...
Vamos a ir viendo las alteraciones que se van produciendo de manera un poco selectiva en función de esta sección y esta selección. Vemos el entesofito. El entesofito siempre ha sido un órgano desde el punto de vista de patología muy discutida, pero sin embargo generalmente siempre va asociado a una hipertrofia clara de la superficie y, como ha dicho Antonio, depende claramente del extensor común de los dedos. Se puede medir el entesofito en eje largo, pero es muchísimo más agradecido desde el punto de vista y nos da una representación de por qué se produce en el eje corto. En el eje corto vemos esta extensión entesofítica en la misma inserción, que es precisamente toda la inserción aponeurótica del extensor común de los dedos. Si vemos un entesófito podemos entender que este grupo muscular participa claramente de la patología. En cuanto a la medición de la hipertrofia, siempre es complicado, pues se habla de la hipertrofia del tendón, pero la medición es difícil porque estamos hablando en un plano oblicuo, donde realmente aquí vendría la inserción del ligamento y nunca podemos llegar a medir bien la anchura completa del tendón y buscar un punto de referencia. Nosotros hemos trazado también en los estudios la medición tangencial a la propia superficie del tendón para ver el grado de hipertrofia que se puede producir desde el punto de vista de esta tangencial a la superficie aponeurótica del extensor y la realmente hipertrofiada, que como vemos cómo supera el tendón la inserción y se inserta en el entesófito en los procesos superficiales. Ya vemos como en estos casos realmente la afectación no es tanto desde el punto de vista intermedio como claramente en la porción más superficial con una hipertrofia muy clara en la inserción entesofítica. Alteraciones que en estos casos además patológicamente y el proceso inflamatorio están ligados claramente a una afectación más superficial, no tan intermedia. Ya vemos como la selección desde el punto de vista inflamatorio o de la captación del Doppler es más en la superficie, en la zona generalmente asociada al entesofito, con lo cual estaríamos hablando de una supuesta epicondilitis más superficial que podría dar respuesta a esta prueba Maudsley más positiva. Por el contrario, la hipertrofia desde el punto de vista sin tanta afectación entesofitaria, aunque hay que decir que las formas mixtas son con diferencia las más frecuentes, produciría una hipertrofia del tendón en su zona intermedia. La alteración ecoestructural se produce más en la zona media, no tanto en la zona más superficial, y entendemos que estos son casos que podrían estar más ligados a afectación del extensor radial corto con sus pequeñas roturas, defectos intratendinosos en la zona, como vemos, intermedia. Son además estructuras generalmente se asocian a mucho aumento de vascularización ya en todo el grosor del tendón y no tanto en la zona más superficial. Defectos en la zona más intermedia y lesiones ya más profundas. Aquí esta rotura no se puede interpretar como una rotura propiamente tendinosa, sino estamos hablando de una rotura donde ya se asocia lógicamente toda la estructura de la profundidad del tendón, incluyendo los ligamentos, con lo cual en esta tercera capa más profunda daría respuesta a esos casos epicondilios o de epicondilitis que están asociados a claras inestabilidades desde el punto de vista del codo, con lo cual insisto en este estudio por capas del epicóndilo que entendemos en estos casos estamos hablando de un proceso asociado a una inestabilidad del codo más que a un proceso puramente tendinoso. Decíamos que la elastografía era una prueba a realizar. Esto, como saben ustedes, es una expansión de la ecografía para establecer la dureza de un tejido y sin extendernos mucho, porque hay distintos protocolos de aplicación y distintas escalas de colores, lo que tienen ustedes que recordar es que desde el punto de vista de la elastografía el tendón enfermo aparece como un tendón más blando. Y recuerden que esto, basándose en esta revisión sistemática con criterios Prisma, se establece que la rentabilidad de la elastografía es muy importante. Pese a todo ello, en el ámbito en el que la mayoría de nosotros nos movemos, se utiliza posiblemente más la resonancia magnética, que nos permite ver muy bien las alteraciones morfológicas del tendón, de la zona de inserción y la presencia de roturas, y a todo esto se le ha querido atribuir un valor pronóstico que todavía está en discusión. En cualquier caso, para que la resonancia sea rentable, igual que con la ecografía, tendremos que hacerla de forma correcta, es decir, como en la parte inferior de la imagen. ¿Qué vemos en resonancia magnética? Pues utilicen ustedes los cortes coronales y axiales y, sobre todo, secuencias potenciadas en T2, secuencias STIR, buscando la presencia de alteraciones morfológicas en el tendón, que son los cambios que aparecen inicialmente, engrosamientos, y luego también busquen la presencia de láminas de líquido entre el tendón y el ligamento, que son muy sugestivas de rotura. Y a largo plazo, lo que vamos a encontrarnos ya son alteraciones corticales.
Lo que sí que es interesante es que conforme progresa la gravedad de la lesión del tendón, progresa la gravedad de la rotura del ligamento, de manera que con una afectación del 80% del tendón, el ligamento está roto en todos los casos. Y se ha querido correlacionar el tamaño del defecto del tendón con las manifestaciones clínicas. Esto solo ha sido posible, o esta correlación entre resonancia y clínica, solo ha sido posible con dos datos, con el sexo femenino y con la presencia de edema muscular. Este hecho, unido a la circunstancia de que 2/3 de los pacientes que han sufrido el problema, aunque estén normalizados clínicamente, siguen presentando alteraciones en la resonancia, ha hecho que algunos autores digan que no existe correlación entre la resonancia y las manifestaciones clínicas. Pero los últimos trabajos, utilizando esta escala, la PRT, que es una escala de dolor autopercibido por el paciente, sí que demuestran una mayor correlación. Y pensamos que esta posiblemente sea una línea interesante, trabajar en ese intento de acoplar esos dos datos. Y muy importante, la resonancia nos va a permitir ver lesiones asociadas. Los casos más severos se relacionan con derrame articular y con afectación de los ligamentos colaterales. Y en algunas series la afectación de los ligamentos puede llegar hasta el 80%, es decir, es un proceso claramente común. Reconocer esto es importante porque tiene implicaciones pronósticas. Los resultados del tratamiento conservador serán peores si hay lesión ligamentosa y el riesgo de iatrogenia tras la cirugía por inestabilidad será superior. Y bueno, la resonancia también tiene desarrollos. Les traemos esta imagen que es muy bonita, bueno, pues por ilustrar la charla. Permite reconstrucciones volumétricas. El hecho de que proporcione muy buena sensibilidad y especificidad para ver el engrosamiento tendinoso y la patología insercional ha hecho que en muchos medios la resonancia magnética se considere como la prueba de elección. Y llegamos a la parte del tratamiento y aquí seguimos con las discusiones. Hay publicadas más de 40 alternativas terapéuticas diferentes entre tratamientos conservadores y quirúrgicos. En esta tabla hemos recogido 32, pero hay más. ¿Y qué quiere decir? Que para un problema existan muchas soluciones, que no hay ninguna solución buena, por supuesto. Además, cuando hemos revisado la literatura, nos ha costado en muchas ocasiones justificar la eficacia superior a placebo de muchas de las medidas empleadas. Y ello es debido a problemas metodológicos en el desarrollo de muchos de los trabajos que hemos consultado. Lo que sí hemos visto en esta revisión de la literatura es que hay un cambio de considerar este problema como un problema inflamatorio, donde el objetivo es controlar la inflamación, a considerarlo un problema degenerativo, donde el objetivo va a ser tratar de revertir ese círculo vicioso. Y hemos visto además que el tratamiento conservador es eficaz en el 90% de los casos. ¿Qué ocurre? Que muchas de las opciones terapéuticas, el reposo, el frío, etcétera, no están sancionadas por la evidencia. Fíjense, la toma de antiinflamatorios, que es una de las cosas que más prescribimos, no ha demostrado que sea eficaz. ¿Qué papel tienen las ortesis? Pues las ortesis se pueden aplicar en 3 zonas. La más común, la cincha epicondilia, que busca reducir la tensión en la zona de inserción del tendón. También hay ortesis para limitar la extensión de la muñeca y se ha demostrado con estudios de electromiografía que reclutan menos las fibras musculares, pero el problema es que no hemos podido trasladar esta mejoría que vemos en el medio experimental a mejores resultados clínicos. Y los vendajes adhesivos que de alguna forma también favorecen o restringen los movimientos y que se ha visto en algunos trabajos que pueden mejorar sobre todo la fuerza de empuñamiento. Así que aunque existen ciertas controversias con el uso de la ortesis, diremos que son recomendables en el tratamiento inicial, sobre todo de casos menos severos. En una encuesta que se hizo en el Reino Unido, el 80% de los prescriptores utilizaban como primera medida de tratamiento el ejercicio. Se han publicado protocolos de concéntricos, excéntricos, estiramientos. Parece que los excéntricos son los más eficaces a través de un control neuromuscular y de estimular los mecanorreceptores de los tenocitos. Como les digo, existen distintos protocolos. Aquí les ilustramos quizá uno de los más populares, pero quédense ustedes con la idea de que el ejercicio está en la primera línea de tratamiento de este problema. Y si han conseguido ustedes controlar el cuadro, pues eviten nuevas situaciones de sobrecarga. Además del ejercicio, se han utilizado medidas físicas y las ondas de choque han demostrado que son eficaces y así lo han recogido la NICE en el Reino Unido y la FDA en Estados Unidos, que incorporan esta opción terapéutica en sus guías. Mejora el dolor, acorta la historia funcional del cuadro y puede tener un efecto sinérgico con la fisioterapia. Los ultrasonidos no han sobrepasado el corte de la exigencia metodológica y el láser, aunque se ha demostrado que es superior a placebo, no resulta coste efectivo si se compara con las medidas que hemos descrito antes. Y si fracasa esta primera línea de tratamiento, nos tenemos que ir a la segunda. Y aquí comienzan nuevas inquietudes y nuevas controversias.
No se sabe ni qué infiltrar, ni dónde infiltrar, ni cómo infiltrar. Eso sí, si revisan ustedes la literatura, la opción más frecuentemente empleada es el corticoide, que reciben entre un 15 y un 40% de los pacientes. Y resulta sorprendente que hemos dicho que esto no es una patología inflamatoria y que el corticoide funcione. Se implica en el buen resultado una modulación de los neurotransmisores del dolor. ¿Cómo se puede hacer la infiltración? Basándose en referencias anatómicas en el punto de más dolor o con ecografía, que es lo que nosotros defendemos. Y además puede ser en inyección aislada o con acribillado. Pero si revisan ustedes la literatura verán que hay evidencia de que el corticoide es eficaz, pero solamente a corto plazo. Si además tienen en cuenta los posibles efectos secundarios con una tasa de rotura que es cercana al 1%, verán que, y así se ha visto, que hay una evolución en las recomendaciones para el uso de corticoides que está siendo más restrictiva en las últimas publicaciones que nosotros hemos consultado. Para buscar alternativas se ha propuesto el uso de toxina botulínica y aquí nuevamente existen controversias porque las dosis más eficaces son las dosis más grandes, pero se asocian con tasas de paresia que pueden superar el 65% y habiendo fenómenos también locales se debe considerar como una alternativa de segunda línea, aunque es eficaz. Y esto es una curiosidad que encontramos, el polidesoxirribonucleico es un purificado del esperma de salmón o de trucha y que tiene un efecto antiinflamatorio similar al de los corticoides sin sus efectos secundarios, pero la evidencia que justifica su empleo es muy baja. La proloterapia consiste en la inyección de sustancias que ejercen un mecanismo irritativo, se basan en la dextrosa y favorecen la proliferación tisular. Y ya desde los primeros trabajos, y esto corresponde a una publicación de Liftoff, que es considerado uno de los padres de esta terapia actualmente, se ve que es eficaz rápidamente y que el efecto se prolonga en el tiempo. La revisión de trabajos más actualizados de mejor diseño demuestra esto mismo y se equipara su eficacia a la del ejercicio y desde luego es superior de forma estadísticamente significativa a corticoides, por lo que ha de considerarse una alternativa válida. El ácido hialurónico tiene un efecto que, como ustedes saben, depende del peso molecular y de las células con las que interactúe y se ha demostrado que es superior a placebo, aunque en este trabajo, comparando, que es un ensayo clínico aleatorizado, comparándolo con metilprednisolona, a corto plazo el corticoide puede resultar algo más efectivo. La sangre autóloga lo que busca es aportar los elementos que sirvan para la reparación. Se ha demostrado que es superior a corticoide. En algunas series se ha equiparado su efecto o su eficacia al de los factores plasmáticos y además de la mejoría en las cotaciones clínicas se ha visto que existe una normalización del tendón en prueba de imagen. Los factores plasmáticos trabajan en esta misma línea de intentar interrumpir la cascada degradativa que se ha iniciado. No se conoce muy bien cuál es el mecanismo de acción. Aquí se implica un estímulo de la angiogénesis. Recuerden que el tendón, sobre todo el extensor carpi radialis brevis, está muy poco vascularizado y si mejoramos esa vascularización puede tener un efecto beneficioso, pero aquí hay muchas dudas, hay muchas controversias, no sabemos cuál es el preparado mejor para usar, cuál es la dosis, cuál es la pauta. En cualquier caso, recuerden que para que sea efectivo tendrá que tener una concentración suficiente y quédense con esta imagen en la que pueden ver cómo tras la administración de los factores plasmáticos mucho de ello se difunde y se aleja del plano tendinoso. Así que el efecto terapéutico será no solamente local, sino que tiene que haber un mecanismo indirecto. Y esta es la controversia, en esta diapositiva hemos querido representar la controversia de la literatura. Vean ustedes trabajos con un buen diseño que nos están diciendo cosas, si no contradictorias, al menos que pueden enfrentarse. Pero en cualquier caso, si hacen un balance de lo publicado, podrán concluir que, en efecto, los factores plasmáticos pueden ser eficaces y seguros, y sobre todo si se comparan con corticoides, tanto en administración aislada como en administración repetida. Eso sí, serán necesarios volúmenes de al menos 5 mililitros, y esto nos parece interesante, si queremos tener concentraciones de factores suficientes. Y para eso se han hecho algunos desarrollos con el uso de factores, como es el emplear matrices, la realización de perforaciones intraóseas o el uso de plasma liofilizado, que lo que buscan precisamente es eso, tener una mayor concentración local de esos factores. Y finalmente, dentro de este esquema terapéutico basado en intentar no llegar a una cicatrización, sino intentar recuperar las características del tendón sano, se utilizan las células mesenquimales, que son capaces de autorreplicarse y diferenciarse, en este caso, a tendón. Como la celularidad tendinosa es muy baja, las fuentes de obtención van a ser fundamentalmente médula ósea o grasa, y el efecto terapéutico aquí nuevamente no es solamente el directo por la inyección, sino que se implica cada vez más un efecto paracrino. Si analizan ustedes la calidad de los trabajos relativos al empleo de células mesenquimales en esta patología, verán que son trabajos de no muy buena calidad.
Pero les vamos a presentar dos imágenes que nos parecen muy bonitas. Esta de ecografía, donde van a ver ustedes que tras el tratamiento se normaliza el aspecto de esta rotura parcial y cómo desaparece, y esta de resonancia, donde vemos algo parecido. Nos han parecido dos imágenes muy didácticas y pensamos, nos han ilusionado mucho, pensamos que esta puede ser una alternativa valorable, viable, pero serán necesarios estudios de buena calidad metodológica que justifiquen tanto su empleo como su coste. Y si el tratamiento conservador no funciona, tendremos que irnos a la cirugía. Esto ocurre en un 5 o 10% de los casos, bien sea cirugía abierta convencional, bien cirugía mínimamente invasiva. Y, por supuesto, la primera que se desarrolló es la cirugía abierta, que proporciona muy buenos resultados. Pero se ha propuesto hacer técnicas menos invasivas que nos permitan, además, hacer una valoración general del codo y cuyo inconveniente fundamentalmente es que consume más tiempo y más recursos. En el caso del desbridamiento, desde el punto de vista técnico, hay que eliminar la inserción del extensor carpi radialis brevis distal a su inserción y en ocasiones será necesario repararlo. Pero no se ha demostrado que resecar el tejido enfermo sea superior a la tenotomía y así se ha desarrollado la tenotomía abierta, la tenotomía artroscópica y también la percutánea, que se puede hacer con aguja o con bisturí, como ven ustedes aquí, y que proporciona tasas de satisfacción por encima del 70%. Existen otras variantes de aplicación que son menos utilizadas y, por supuesto, en casos especiales tenemos que recurrir a algunas alternativas diferentes. Pero en cualquier caso, quédense ustedes con el dato de que los resultados de la cirugía convencional y la cirugía mínimamente invasiva son equiparables. Y desde el punto de vista de las complicaciones, aparte de las genéricas de cualquier intervención quirúrgica, aquí queremos destacar dos hechos. En primer lugar, el riesgo de inestabilidad iatrógena tras la cirugía por lesión del ligamento colateral y segundo, que nos parece muy importante y por eso hemos hecho esta presentación con la diferenciación en capas, que no hagamos un tratamiento etiológico y que por tanto no tengamos un buen resultado. Y desde el punto de vista de la valoración metodológica, hoy por hoy, con la calidad de los trabajos publicados, es imposible hacer un metaanálisis. Todo eso nos ha llevado a pensar si sería posible, para mejorar nuestros resultados, hacer un tratamiento diferenciado. Y en este sentido, vamos a presentar lo que sugerimos que puede hacerse en cada una de estas capas descritas. Bien, desde el punto de vista de esta selección en capas que proponíamos y que realmente tiene una relación anatómica clara, en principio tendríamos que diferenciar si estamos hablando de un problema más superficial, en los cuales, lógicamente, la infiltración sería más superficial, tendríamos que ir a esta zona aponeurótica y en estos casos sí podríamos pretender una infiltración o realizamos desde el punto de vista terapéutico una infiltración en la capa más superficial, es decir, en la capa correspondiente a la aponeurosis del extensor común. Sería en estos casos con un entesofito muy claro y con una captación en la parte más superficial del tendón. Por el contrario, estamos hablando de un proceso más intermedio, más en la estructura del extensor común, del extensor corto del carpo, la infiltración lógicamente sería en el interior del tendón y aquí sí que huimos generalmente de una infiltración con esteroides. ¿Y por qué huimos de una infiltración de estas características? Porque realmente estamos hablando de que el problema es degenerativo. Se ve en los vídeos como si nosotros infiltramos en esta zona, es que hay veces que reviente, realmente estamos hablando de una tenomalacia en el interior del tendón, ya veis como el líquido penetra de manera absolutamente brutal y se forman estas oquedades que lógicamente el esteroide lo único que va a hacer es potenciar. Con lo cual en estos casos habría que hacer terapia regenerativa, bien con plasma rico en plaquetas o en su caso con células mesenquimales, como hemos comentado previamente. Y por otro, desde el punto de vista de tenotomías superficiales, pues estamos explorando también la posibilidad de que estas tenotomías sean selectivas, es decir, no sea una tenotomía de todo el tendón extensor, sino utilizar en función de la patología presumida, si es más superficial, estos sistemas, estas agujas que llevan una punta de bisturí que puedan hacer la tenotomía selectiva de la inserción aponeurótica más superficial. Es decir, en definitiva, se trataría de en un proceso que estamos absolutamente ciegos, con muchas pruebas clínicas diagnósticas, con muchas pruebas diagnósticas que son incoherentes, por decir incompatibles entre ellas y con dudas de 40 tratamientos en los cuales no sabemos cuál aplicar, intentar buscar una selección en función del tipo de afectación desde el punto de vista etiológico. Existen intervenciones que precisamente van a la sección de la aponeurosis del extensor
radial corto del carpo. En estos casos lo que hacemos es un bloqueo selectivo para ver si esta intervención, que es una de las más utilizadas, la técnica Masquelet, podría ser efectiva, porque si nos encontramos que estamos cortando selectivamente la aponeurosis profunda del extensor corto del carpo y sin embargo tenemos una afectación superficial, probablemente el fracaso del tratamiento estaría asegurado. Para concluir, por favor, quédense con estas reflexiones. Recuerden ustedes que la patología lateral del codo es la causa más frecuente de dolor. Pese a todo, no existe una denominación universalmente aceptada. Consideramos que es una patología de sobreuso, no inflamatoria. Hemos presentado esta anatomía compleja en capas porque pensamos que puede tener repercusiones terapéuticas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y de las pruebas de imagen, aunque la ecografía no es la más rentable, resulta coste efectiva. Se trata de un proceso autolimitado, pero que dura muchísimo en el tiempo, por tanto se ha hecho un esfuerzo muy notable en cuanto a su manejo terapéutico, con muchas alternativas terapéuticas que deben comenzar por la realización de ejercicio y la utilización de unas cinchas, y si fracasa el tratamiento de primera línea, hemos de ir al tratamiento inyectado. La opción más popular es el uso de corticoide, aunque se está revisando la vigencia de esta recomendación, y en caso de que no funcione el tratamiento conservador, hemos de ir al tratamiento quirúrgico con resultados similares entre la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía convencional. Y como última reflexión nos planteamos si es el momento de plantear hacer un tratamiento a la carta tratando la zona de afectación. Muchas gracias por su atención.